Bueno, agradezco la invitación a estas segundas jornadas de invierno interdisciplinarias de dolor, denominadas Trabajando Juntos para el Alivio del Dolor en todo el mundo, organizadas por la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos. Feliz de poder colaborar en este caso con el tema de redefinición de la atención farmacéutica integrada en equipos de dolor. Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez Ceballos, soy químico farmacéutico con formación en farmacia clínica y cuidados paliativos y manejo del dolor. Más o menos para que tengamos una idea de lo que es la presentación del día de hoy, vamos a comenzar diciendo cuál es la definición, qué es lo que entendemos por atención farmacéutica en sí, cómo la vamos a redefinir o por qué es necesario redefinirla bajo un concepto bastante personal de lo que es y lo que se viene haciendo con la atención farmacéutica, cómo esta atención farmacéutica está integrada en los equipos, cuál es la contribución que tiene y algunos comentarios finales que siempre son importantes para de alguna manera cerrar la idea de lo que queremos entregar y cuál es el mensaje el día de hoy. Para ver qué es la atención farmacéutica, o como encontrar alguna definición, lo más importante siempre es tener presente las definiciones en este caso, de nuestro Ministerio de Salud. Año a año se entregan algunas directrices respecto al alineamiento de las actividades que los profesionales debemos realizar en los diferentes niveles de atención. Y en esa línea encontramos este anexo de programación de químicos farmacéuticos, particularmente acá para atención primaria y salud, pero que tiene una definición bastante interesante de conocer respecto a qué es lo que se entiende o se entendía hace algunos años respecto a la atención farmacéutica en sí. Y acá la definición es cualquier actividad realizada por el farmacéutico que busque mejorar los resultados clínicos conseguidos, disminuir efectos adversos provocados y aumentar la calidad de vida del usuario de medicamentos. Acá hay una definición bastante particular porque además agrega que la atención farmacéutica no representa una actividad en sí misma, sino que es la provisión de servicios profesionales farmacéuticos. Y ahí tenemos una pequeña aproximación respecto a por qué el título de la presentación es una redefinición. Porque como ustedes se pueden dar cuenta acá, una de las cosas que estaba definida ministerialmente es que la atención farmacéutica no era una actividad propia. Y eso es lo que ha ido cambiando en el transcurso de los años a medida que se ha ido perfeccionando, en este caso, la definición y las herramientas que están incluidas dentro de la. El año 2018 salió la primera guía de atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico enfocada en la atención primaria y que se basó en una metodología denominada Polaris que entrega bastantes directrices respecto a cómo hacer un seguimiento farmacoterapéutico. La atención farmacéutica y el seguimiento en este caso se definieron como sistemas centrados en la persona. O sea, dejamos de lado lo que es la gestión del fármaco como tal, la gestión del medicamento, los procesos de adquisición, y nos vamos a centrar en la persona, en el paciente, y el objetivo general de esto va a ser buscar y prevenir y resolver problemas relacionados con los medicamentos. Por lo tanto, en este sentido, vamos a tratar de alcanzar los resultados de salud esperados con el uso de los medicamentos y mantener o mejorar la calidad de vida del usuario. Acá ya se entregaba una primera directriz respecto a que el seguimiento farmacoterapéutico era una herramienta que estaba dentro de la atención farmacéutica y se desarrolló por la necesidad de estandarizar la atención que entregaba el químico farmacéutico. Por lo tanto, para ir haciendo un ordenamiento de ideas, el seguimiento farmacoterapéutico es una herramienta incluida en la atención farmacéutica y representa la práctica clínica que evalúa y monitoriza la terapia farmacológica del usuario de manera continua. Esto fue en el año 2018 cuando nosotros tuvimos esta primera herramienta, en este caso estandarizada, en base a este manual que nos entregó la metodología Polaris. La atención farmacéutica entonces considera establecer un vínculo entre el usuario y el químico farmacéutico utilizando herramientas educativas y buscando mejorar los resultados clínicos de la farmacoterapia. Siempre el objetivo acá es tomar decisiones en conjunto, tanto por el equipo clínico, por el equipo médico tratante, como también por el paciente. Agrega algunas acciones adicionales a la práctica habitual de nuestro trabajo, como por ejemplo la educación en salud, la entrevista clínica y el trabajo interdisciplinario con otros profesionales de la medicina, de enfermería o otras ramas. Y su objetivo esencial va a ser, en este caso, detectar problemas relacionados con medicamentos, prevenirlos y resolverlos. Dentro de la atención farmacéutica, uno de los conceptos que más se maneja es la efectividad.
particularmente la falta de efectividad de ciertas terapias farmacológicas que se han definido como el fracaso en la utilización del medicamento, determinado por la imposibilidad de alcanzar un objetivo terapéutico que busca en este caso el equipo médico. Dentro de los problemas más comunes va a estar el aparente fracaso para cumplir la meta, que no se explica en este caso por una dosificación o donde el usuario es adherente, y también por indicaciones supraterapéuticas. Esta guía en este caso y estos manuales que se establecieron a través de esta metodología nos entregaban ciertos algoritmos que nos permitían evaluar en este caso de manera más concreta la efectividad, como por ejemplo se observa en la imagen, respecto a si se cumple o se alcanza el objetivo o la meta terapéutica y cuál es el proceso en este caso de evaluación con el paciente, si la dosis es adecuada o si no es adecuada y si existe o no existe adherencia. Por lo tanto, de alguna manera nos va entregando directrices de cómo realizar esta atención farmacéutica y esto nos permite visualizar que la atención farmacéutica es una actividad que busca optimizar los tratamientos farmacológicos, pero que por lo demás tiene mecanismos bastante concretos para tener un impacto en la salud del paciente. Del mismo modo, en este caso, la guía del 2018 nos permitió evaluar la falta de adherencia con estos algoritmos, si existía o no existía la falta de adherencia, si era intencionada o no era intencionada, o si por el contrario había una falta de motivación, inclusive en los pacientes, ya sea porque no comprendían la importancia de su terapia, como dice la imagen, o porque no eran capaces de asumir las implicancias de su enfermedad, realizando intervenciones educativas, en este caso, a través de entrevistas, eso podía cambiar la conducta y este algoritmo de alguna manera lo venía a englobar. Por lo tanto, nuevamente la atención farmacéutica se mostraba como una herramienta bastante útil para optimizar las terapias farmacológicas. El año 2019 ya tomó algo más de estructura de alguna manera y se generó un manual propiamente tal de seguimiento farmacoterapéutico. Si se fijan acá dejaban de lado ya el concepto de atención farmacéutica y en este caso nos hablaban mucho más respecto a lo que era el seguimiento en sí, pero sin tampoco olvidar los algoritmos. Y acá quise rescatar dentro de la amplitud que tiene este manual un punto bastante interesante dentro de esta figura, que es inicialmente que debía existir una derivación del usuario. Por lo tanto, tampoco era una pesquisa eh, basada en este caso en las capacidades de los químicos farmacéuticos, sino que necesariamente venía derivado probablemente de algún nivel de atención o de algún profesional que estaba entregando una prestación y nos establecía cómo descender en este caso el seguimiento hacia los pacientes con evaluaciones, con entrevistas, con intervenciones y planes de acción que de alguna manera iban a permitir hacer un seguimiento bastante efectivo. La efectividad nuevamente tomaba realce, se mantenían en este caso los algoritmos propuestos inicialmente en el manual del 2018 y de alguna manera nos permitía evaluar las metas terapéuticas y si estas eran alcanzadas o no con la farmacoterapia que se estaba brindando y que se había prescrito al paciente. Lo mismo respecto a la falta de adherencia o los motivos, esto también se mantuvo en este manual, como les digo yo, de seguimiento farmacoterapéutico que se sigue basando en la metodología Polaris y que por lo tanto de alguna manera viene a englobar en este caso ciertos conceptos y de alguna manera nos entrega una pauta inicial para poder hacer una atención farmacéutica efectiva como una prestación que debe entregarse al paciente y como vamos a ver más adelante es que tiene relevancia respecto a los resultados que se pueden obtener con la terapia farmacológica. Entonces, ¿por qué hablamos de redefinición en la atención farmacéutica, particularmente integrada en equipos de dolor? Porque cuando nosotros hablábamos de atención farmacéutica, inicialmente no lo veíamos como una acción, como una actividad clínica propiamente tal, y eso se ha venido reformulando hoy en día, entendiendo que los servicios farmacéuticos en general van a englobar diferentes actividades del químico farmacéutico, como sale acá la programación o la adquisición de fármacos, y que dentro de estos servicios, que son los servicios que nosotros entregamos profesionalmente, está la atención farmacéutica. Y la atención farmacéutica no es una actividad aislada, no es algo que se debe entender, en este caso, como una práctica paralela a la atención clínica o a las prestaciones que se entregan, sino muy por el contrario, es una actividad que debe ser incluida y considerada en beneficio del paciente. Por tanto, es una actividad clínica que tiene interacción y vinculación con el paciente, realizada por químicos farmacéuticos, idealmente con formación clínica, que tengan las herramientas para poder materializarla. Está centrada en la persona, como decía también en las primeras definiciones, y sigue buscando mejorar los resultados clínicos, disminuir efectos adversos y mantener o mejorar la calidad de vida. Pero acá también esta redefinición ahora ya nos va a hablar un poco de que la atención farmacéutica tiene herramientas, por lo tanto la atención clínica farmacéutica no es algo que nosotros desarrollemos de alguna manera sin lineamientos claros. El Ministerio de Salud nos ha entregado
ciertos conceptos, ciertas herramientas como lo son la conciliación farmacéutica, la revisión de la medicación, el seguimiento farmacoterapéutico, la educación farmacoterapéutica, la monitorización terapéutica de fármaco, en este caso la monitorización de niveles plasmáticos, entre otras herramientas que están disponibles y que por lo tanto de alguna manera son más tangibles y vienen a mostrar que estas atenciones clínicas que nosotros brindamos tienen un sustento y están respaldadas, en este caso ministerialmente, respecto a a cómo debemos entregar esto al paciente. Tiene definiciones, por ejemplo, acá la conciliación farmacoterapéutica, la revisión de la medicación y el seguimiento farmacoterapéutico tienen definiciones ministeriales. Y es importante que nosotros y que los equipos de salud en general las entendamos como tal y no como conceptos, en este caso, que no tienen una definición clara o una utilidad clara, muy por el contrario, y que además tienen que tener contacto con el paciente, que no solamente deben limitarse a actividades de, por ejemplo, valorar listado de medicamentos sin tener el contacto, sin tener la entrevista, sin tener la evaluación con el paciente. Así, por ejemplo, el seguimiento farmacoterapéutico se definió acá como un servicio complejo que optimizaba el uso de medicamentos siempre en conjunto con todo el equipo multidisciplinario y el usuario, y que, por ejemplo, requería en este caso atenciones continuas, sistemáticas y estandarizadas, al menos tres instancias en el nivel hospitalario, tres instancias de contacto o muchas otras entrevistas con usuarios ambulatorios. Por lo tanto, ya nos va entregando un lineamiento un poco más concreto de que el químico farmacéutico no debe aislarse, en este caso, solamente en la dispensación del fármaco, sino que además participar activamente dentro de los equipos médicos tratantes y desde esa forma se va a poder entregar una mejor atención, un mejor manejo, en este caso, para pacientes con dolor. La educación farmacoterapéutica o la validación, en este caso, de algunas prescripciones, también son actividades que se realizan y que en general están también definidas, que cuentan con definiciones ministeriales y que pueden ser herramientas de utilidad dentro de lo que es la atención farmacéutica como tal. Por lo tanto, podemos integrar todas estas herramientas y estas acciones en las unidades de dolor y son o no necesarias. Yo creo que acá indudablemente la respuesta siempre va a ser sí. Es inmediatamente necesario que nosotros conozcamos estas definiciones, que ojalá se involucren más la participación de los profesionales farmacéuticos que están disponibles en los establecimientos de salud, ya sea en gestión de adquisición o propiamente en las direcciones técnicas y en la administración de lo que son los servicios farmacéuticos, pero también un poco más ya ir aplicando estas herramientas que el Ministerio por mucho tiempo ha venido entregando y estas directrices que van a ir en beneficio del paciente una vez que nosotros las podamos poner en práctica y comprendamos un poco más a qué se refieren estos conceptos. Finalmente, cuando nosotros vamos a hablar ahora de atención farmacéutica, el concepto que yo quiero que en este caso se queden es que ya no es solo la provisión responsable y individualizada del tratamiento farmacológico, que es más eh, enfocado a la dispensación como tal, a que el medicamento esté disponible, sino que también hoy en día es una prestación como tal entregada por el químico farmacéutico que va a tener como propósito mejorar la calidad de vida y eso se logra a través, por ejemplo, de un seguimiento farmacoterapéutico apropiado. Y eso es bastante importante porque el seguimiento, como ustedes pueden ver, tiene definiciones, tiene herramientas, tiene pautas, tiene algoritmos y se puede estandarizar y llevar de manera concreta en beneficio de un paciente con dolor. Podemos hacer el seguimiento, podemos valorar la necesidad de la farmacoterapia, valorar la efectividad o también inclusive valorar la seguridad de la misma farmacoterapia que se entrega y eso indudablemente siempre va a ir en beneficio de nuestros pacientes. Dentro de lo que es la actividad de los equipos de dolor, la conciliación farmacéutica puede ser una herramienta importante. Se pueden evaluar ciertos riesgos para cada medicamento individualmente, evaluar medicamentos como potenciales seleccionables para la deprescripción, para deprescribir un medicamento, y ahí vamos a hacer una pequeña detención y profundización en la lámina siguiente. Priorizar retiro de medicamentos en riesgo-beneficio o descontinuar o implementar estrategias de seguimiento. ¿Y por qué me detengo en la de prescripción? Porque también es otra actividad que está dentro de las actividades donde nosotros podemos colaborar al equipo médico. En los procesos de retirada de un medicamento inapropiado, en este caso, como se define la de prescripción, con el objetivo de gestionar una polifarmacia y mejorar los resultados clínicos. En este caso hay algoritmos que están dados por diferentes asociaciones de dolor y que en el fondo nos indican, por ejemplo, palabras muy simples acá, un fármaco que no tiene evidencias, que puede producir daño, que tiene ausencia de beneficio y por lo tanto es candidato a ser retirado del paciente. Y en eso también el químico farmacéutico tiene mucho que decir, particularmente en lo que se refiere a la de prescripción de opioides.
acá debemos considerar los análisis de cada situación clínica, evidentemente, comorbilidades y los objetivos de atención, entre otras variables. ¿Hay algoritmos para decidir en qué modo y qué, cuándo y en qué orden suspender los medicamentos? Sí, y por lo tanto, cuando nosotros tenemos profesionales más preparados, eso nos va a permitir en este caso, de alguna manera, evidenciar si el medicamento es dañino, si los efectos adversos superan el control de los síntomas. Esto nos va a ir orientando cómo hacer. El año 2023, este año, salió un estudio, ¿no? Una revisión sistemática y un metaanálisis que se publicó en la revista Pain y que tuve la oportunidad de verlo en otra actividad, en otra conferencia, y que me pareció bastante interesante porque en este caso estableció por primera vez, diría yo, a los farmacéuticos como especialistas también en dolor, que era necesario que los pacientes tuvieran el apoyo, recibieran el apoyo, en este caso de químico farmacéutico, entre otros especialistas en rehabilitación, psicólogos, y que también muchos estudios cuantitativos habían demostrado, cualitativos, perdón, habían demostrado la importancia de que los médicos colaboraran y hubiese una relación más clara para la toma de decisiones compartidas. Y es importante porque hay conceptos como, por ejemplo, la farmacocinética y la farmacodinamia, o las alternativas terapéuticas que obligan a una estrategia multimodal como esta. Y en eso yo creo que el farmacéutico tiene mucho que aportar al equipo médico. Nosotros conocemos alternativas, tenemos un conocimiento acabado de farmacocinética y farmacodinamia, y eso va a permitir, en este caso, optimizar los tratamientos, o particularmente acá, la de prescripción, ¿cierto? Como una herramienta que debe estar dentro de las actividades que se realizan. Algo interesante, quizás no tan nuevo, el año 2016-2017 salió una publicación, pero me pareció buena traerla a colación porque la verdad es que en este caso es evidencia local, hecha acá en Chile, en la implementación y evaluación de un servicio de atención farmacéutica dentro de una unidad de cuidados paliativos, en este caso, y alivio del dolor en un hospital chileno, y que básicamente permitió en este caso, dentro de las revisiones que se utilizaron de manera retrospectiva, la revisión de recetas, utilizó un método GADER, muy similar a Polaris como estrategia de seguimiento farmacoterapéutico, y dentro de los resultados que se entregaron en este caso, se obtuvo que era importante la atención farmacéutica, que tenía una relevancia clínica y que por lo demás tenía un porcentaje de un 100% de satisfacción usuaria. O sea, teníamos pacientes que de alguna manera recibían esta atención y estaban bastante conformes respecto al servicio que se les entregaba por parte del farmacéutico. Se concluyó con este estudio, en este caso, que toda esta integración y participación activa garantizaba la calidad y seguridad de todos los procesos de dispensación, de selección del fármaco, permitía mejorar los parámetros farmacocinéticos, farmacodinámicos, y eso de alguna manera ayudaba en este caso a optimizar e individualizar la terapia del paciente. Se mejoraba la adherencia, el seguimiento farmacológico o farmacoterapéutico efectivamente permitía prevenir problemas relacionados con medicamentos, y esto sin lugar a dudas iba en beneficio directo del paciente. El paciente tenía un alto grado de aceptación, esta aceptación también se vio por parte del equipo médico, por lo tanto es una actividad que debemos ir normando de alguna manera, pero considerándola y incluyéndola en los tratamientos. Sin ir más lejos, el 2021, en la orientación técnica del manejo del dolor crónico no oncológico en personas de 15 más años, también de atención primaria, fuera del tratamiento farmacológico, dentro de los puntos que se estableció, ya nos habla del enfoque multimodal para el tratamiento del dolor. Por lo tanto, debe haber tanto estrategias farmacológicas, no farmacológicas, pero habiendo fármacos, yo creo que es importante que la atención farmacéutica esté presente. Y la misma guía en este caso nos decía que el químico farmacéutico, mediante la atención farmacéutica, cumple un rol fundamental porque optimiza la terapia y mejora la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, es algo que se debe hacer. Las guías clínicas nos están diciendo que esto tiene un impacto, que la revisión de toda la evidencia nos apunta que la atención farmacéutica tiene un impacto en el paciente, y es lo que nosotros buscamos hacer. Incluso acá nos hablaba que al inicio del tratamiento y posterior, para la valoración de la eficacia, si era necesario hacer ajustes de dosis, cambios de tratamiento o ver asociación de fármacos, los controles podían ser realizados por médicos o por químicos farmacéuticos. Y eso, con el déficit de atenciones, con la gran demanda diagnóstica que existe hoy en día, es bastante importante de considerar. Este seguimiento obviamente evalúa y monitoriza continuamente el tratamiento farmacológico y va a aportar definitivamente en la toma de decisiones de los equipos médicos tratantes. Eso es bastante relevante.
La atención farmacéutica integrada en dolor entonces tiene algoritmos, hay recomendaciones de la Sociedad Española respecto a cómo hacer buen uso de opioides, por ejemplo, para la prescripción, y ahí nosotros también tenemos bastantes herramientas que aportar y bastantes conceptos que van a ser muy interesantes de resolver. La misma Sociedad Española nos recomienda que el farmacéutico tiene que asegurar la provisión del medicamento, identificar interacciones, le explica al paciente, identifica situaciones de riesgo, comunica al médico, educa al paciente, identifica usos aberrantes que no tengan ninguna relación, en este caso, ningún objetivo terapéutico. Eso es la atención farmacéutica en sí, que en el fondo nos permite interactuar tanto con el paciente como con los equipos médicos y de alguna manera es el nexo más real que pudiese tener un paciente respecto a conocer un poco más los cambios o los beneficios que pueden tener ciertos medicamentos en su organismo. Los comentarios finales, que es lo que les podría entregar hoy como mensaje, es que la atención farmacéutica debe ser vista e implementada como una prestación en sí dentro de un plan de intervención y de atención clínica del paciente con dolor. Los profesionales médicos y no médicos deben derivar oportunamente, o sea, debe existir una derivación, no que la atención farmacéutica sea vista como algo lejano, y que las unidades de dolor en este caso debiesen disponer siempre de horas de químicos farmacéuticos para la atención clínica de los pacientes, porque la evidencia nos indica que estas intervenciones son efectivas, tienen un impacto en la calidad de vida y van a mejorar en este caso los parámetros y la vida de las personas que muchas veces transitan con dolor. Eso básicamente les quería contar el día de hoy. Muchas gracias.